Vamos a darle el muy buenos días al ingeniero José Cabrera Zurita, quien es consejero del CNE. Un gusto. ¿Cómo le va, estimado Pepe? A los tiempos. Gusto saludarlo. ¿Cómo está todo por la capital de la República? Buenos días, Andrés. Qué gusto volver a saludarte. En procesos Igual. electorales siempre nos vemos. Así Eh, es. un saludo a la ciudadanía y gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar los avances del proceso electoral. Estoy a las órdenes, Andrés. Muy bien, más bien para nosotros es un gusto y para la ciudadanía una gran oportunidad de conocer justamente esos avances. Eh, y dentro de aquello, yo voy a empezar con dos cosas básicas que mucha gente se pregunta y que realmente pienso que ya están fuera de tiempo, pongámoslo así. Es lo que tiene que ver con los cambios de domicilio que ocurre y quienes recién entran al padrón por tener ya 16 años, si es que eso es automático o tienen que hacer algún trámite para poder entrar al padrón electoral quienes cumplen ya 16 años pueden votar de manera facultativa. Esas dos inquietudes serían las primeras. Gracias, Andrés. Sí, en el mes de mayo terminó ya lo que es cambios de domicilio. El padrón electoral fue cerrado, el registro electoral, perdón, fue cerrado. Por lo tanto, los cambios de domicilio que se registren, me parece, a partir del 11 de mayo, ya se reflejarían para el proceso electoral del 2027, no del 2025. Para el proceso del 2025 se cerró en mayo. Eso en cuanto a los cambios de domicilio. La otra pregunta de los jóvenes ciudadanos que cumplen los 16 años es de forma automática. Se toma en cuenta hasta la fecha en que es el proceso electoral de los jóvenes que cumplen los 16 años y que también es su voto optativo. Eso es de forma automática con la información que nos entrega el registro civil. Ok, o sea que va directo la información. Se perdió la señal, Andrés. Perdió, se perdió, no creo que no estamos escuchando a Andrés. Mayoría de los casos, ¿no? Vamos a darle el muy buenos días a nuestra compañera, la máster Romina Ceballos. ¿Cómo le va, mi estimada Romina? Listo para poder también que usted le haga preguntas a nuestro distinguido invitado, el ingeniero José Cabrera. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos los que nos están escuchando y a nuestro invitado. Andrés, tu última pregunta se cortó, no se escuchó, así que no sé si puedes volvérsela a formular a nuestro invitado. Bueno, creo que está un poco fallosa la señal de Andrés, pero mientras él ya está aquí en el estudio, yo quería preguntarle también del tema un poco de los candidatos. Se habla de unas primarias, luego ya de la inscripción formal. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo son las fechas para ya saber que los candidatos están en firme? Buenos días, Romina. Sí, efectivamente terminó ya el proceso de democracia interna que fue hasta el sábado 17 de agosto. Existen dos formas de hacer las reuniones para la democracia interna. Una es presencial y otra es a través de vía telemática, vía Zoom. En eh, en los procesos que son presenciales, ese momento pueden ya firmar su aceptación como precandidatos, digamos. En el caso de vía Zoom, tienen 10 días para acercarse a las diferentes dependencias del Consejo Nacional Electoral. Los candidatos de dignidad nacional en la matriz, los de candidatos provinciales, asambleístas provinciales en cada una de las delegaciones y los candidatos asambleístas por el exterior en las diferentes embajadas o consulados del Ecuador alrededor del mundo.
Para eso tenían 10 días que concluyeron el día de ayer. Posteriormente a este proceso viene el registro de alianzas, que en nuestro calendario electoral se encuentra establecido hasta el 30 de agosto. Desde el 22 de julio hasta el 30 de agosto pueden registrarse las alianzas a nivel provincial. Tenemos que 4 alianzas ha habido en diferentes provincias, y existen 7 que han presentado su solicitud y que están siendo verificadas que cumplan los requisitos. Eso en cuanto a alianzas a nivel provincial. Posteriormente viene ya la inscripción de candidaturas. Desde el viernes 13 de septiembre hasta el 2 de octubre del 2024 es la inscripción de candidaturas. Ahí ya tiene que presentar toda la documentación necesaria para ser inscritos. Entre esos temas se encuentra lo que deben haber hecho las primarias, las internas, que debió haber estado ahí un veedor del Consejo Nacional Electoral y presentar su informe. Son uno de los requisitos. Por lo tanto, en el momento en que se inscriben, el Consejo Electoral revisa los requisitos y que no se encuentren inmersos en las inhabilidades. Posterior a la resolución del Consejo Electoral, podrán presentarse los recursos de impugnación y apelación tanto al Consejo Nacional Electoral como al Tribunal Contencioso Electoral, y por esa razón, recién el lunes 30 de diciembre del 2024, el Consejo Electoral publicará el listado oficial de candidaturas inscritas que participarán en el proceso electoral. Todos estos tiempos se ha establecido y se ha conversado con el Tribunal Contencioso Electoral, como estipula la ley, de tal manera de que no existan cruces en cuanto a los fechas, a los tiempos establecidos, y recién el lunes 30 de diciembre estaremos informando al país quiénes son los candidatos y las candidatas que participarán en el proceso electoral del 2025. Perfecto. Y hasta esa fecha no se puede hacer campaña, ¿verdad? ¿Cuándo, No. cuándo arrancaría la posibilidad de que los candidatos puedan ya empezar a hacer la campaña formalmente? Bueno, nosotros, como insisto, el 30 de diciembre estaríamos ya indicando quiénes son los candidatos, y según el calendario electoral, el periodo de campaña electoral empieza el domingo 5 de enero del 2025 hasta el jueves 6 de febrero del 2025. Y para ese periodo, esas fechas, se encuentra establecido lo que es campaña electoral. Perfecto. Hablando de eso, y que preguntaba Romina, con el cierre de las elecciones, de los plazos para inscribirse los candidatos, luego viene una etapa de apelaciones que puede ir primero o sea, al Consejo Nacional Electoral y luego al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Es correcto, no? ¿Hasta cuándo es eso? Sí, Andrés, efectivamente el Tribunal Contencioso Electoral es la última instancia en temas electorales. Nosotros tenemos en el calendario hasta el 2 de octubre las inscripciones, y a partir de esa fecha pueden haber las impugnaciones y apelaciones, y recién el 30 de diciembre estaríamos dando los listados. Entonces, pueden presentarse en todo ese periodo que va del 2 de octubre hasta el 30 de diciembre. Ok, del 2 de octubre al 30 de diciembre, o sea, casi que iniciando. ¿Y cómo alcanzan a imprimir? 3 meses. 3 meses, ¿no? ¿Y Prácticamente. cómo alcanzan a imprimir una papeleta de alguien que al último lo aceptan, por ejemplo, o no lo aceptan? Bueno, sí, tenemos establecido, de acuerdo incluso a los tiempos del IGM, tenemos establecido el calendario electoral. Entonces, sí alcanzamos a la impresión de documentos electorales y papeletas. Documentos electorales, obviamente, es lo primero que se imprime, que son los padrones
del registro electoral sale el padrón electoral. El padrón electoral es el documento que se encuentra en cada mesa en el que firmamos los ecuatorianos cuando nos acercamos a ejercer nuestro derecho al voto. Entonces, los certificados de votación, varios de esos documentos son documentos electorales. Las papeletas, sí necesitamos tener listos los candidatos que han sido ya calificados. Por esa razón está como fecha límite el 30 de diciembre y inmediatamente empezarían la impresión de papeletas. Recordemos que tenemos que enviar los kits electorales fuera del país también. Entonces, los tiempos es importante porque el enviar fuera del país las papeletas, documentos electorales, lleva también su tiempo que se encuentra establecido en el calendario electoral, siempre y cuando se respeten las fechas que tenemos puestas. Ok, esta vez, como en todas las ocasiones anteriores, las papeletas las hará el Instituto Geográfico de la Armada, ¿no? Sí, el Instituto Geográfico Militar Militar. se le encargará la impresión de papeletas, de documentos electorales, el transporte de los diferentes kits electorales hacia la empresa integradora en la que se pone cada uno de los cartones, de los kits, de acuerdo a la provincia, cantón, parroquia, recinto, y posteriormente de la empresa integradora también distribuir en todas las provincias del país y todos sus recintos electorales está a cargo de las Fuerzas Armadas como en todos los procesos. Muy bien. Vamos a ir con las preguntas de Romina. Solo me queda algo preguntar a Pepe, es lo que tiene que ver con las inscripciones. Los candidatos a la presidencia y al Parlamento, mejor dicho, al Parlamento andino, sí, y a la Asamblea, pero a nivel nacional, ¿tienen que inscribirse en Quito o lo hacen también en delegaciones provinciales? A ver, todo lo que es dignidades de nivel nacional, como tú acabas de indicar, Andrés, presidenciales, binomios presidenciales, parlamentarios andinos y nacionales, aquí en matriz de la institución. Recordemos otra cosa, Andrés, que desde el 2021 implementamos la inscripción vía web, vía telemática. Entonces también lo hacen los candidatos a través de vía web. Esperemos que esta vez sea la excepción, Andrés, y no dejemos para última hora, el último día, y luego vienen los reclamos, que el sistema se ha caído, etcétera, etcétera. El sistema, como siempre, estará funcionando. Pondremos en las delegaciones provinciales, igual aquí en Matriz, el suficiente número de equipos y de personal debidamente preparado para que les ayude a los candidatos, les ayude a las organizaciones políticas a subir la información y con el debido tiempo inscribir sus candidatos. Vuelvo a insistir, Andrés, esperemos que esta vez sea la excepción y no dejemos para último rato, porque si decimos a las 11:59 se cierra, están llegando a la inscripción a las Al último. 11:50. Claro, claro. Entonces, y luego no alcanzan y la culpa es del Consejo Electoral. Tienes toda la razón. Romina. Y otra pregunta, me acuerdo cuando hubo recientemente, creo que fue en mayo o abril, la consulta popular, se hablaba de un tema de falta de presupuesto y que todavía no se habían pagado algunas cosas de las elecciones del 2023. ¿Cómo está el tema financiero y presupuestario para estas nuevas elecciones? Bueno, el problema económico con finanzas y el Consejo Electoral siempre será una eterna enfermedad de que tenemos que estar solicitando, empujando los recursos económicos, finanzas. Sabemos la situación complicada y difícil del país, pero nosotros también tenemos que cumplir. Finanzas trata de ahorrar en la mayor parte, pero nosotros también necesitamos cumplir con los diferentes contratos de bienes y servicios para el proceso electoral. Entonces, sí, viene ese tira y afloja. No ha habido en ningún proceso la tranquilidad de decir tenemos el presupuesto.
Ustedes fueron testigos y en general el país fue testigo que los cambios de domicilio no se pudo realizar como anteriormente se hacía, es Así decir, fue. salir a los centros comerciales, a los lugares de mayor circulación de la ciudadanía en los que se ponían mesas para que puedan realizar los cambios de domicilio. No se pudo hacer por la falta de presupuesto. No se podía contratar equipos y personal para que lo hagan y sin embargo nos dimos las formas de cómo cumplir con el país, lo hicimos en las delegaciones, lo hicimos vía web, hicimos los cambios de domicilio. Hoy estamos un poco apretados, se está fluyendo, pero como decimos los ecuatorianos, gota a gota y insiste a finanzas para que se entregue no el dinero, sino las certificaciones presupuestarias. Recordemos que el Consejo Electoral no entregan en dinero en efectivo, sino en certificaciones presupuestarias con las cuales podemos hacer los contratos y luego el Consejo Electoral entrega los documentos habilitantes para que Finanzas haga las transferencias a los diferentes proveedores, incluso a los medios de comunicación en el caso del pago de promoción electoral. Y las personas que estuvieron trabajando justamente, lo hablo porque conozco algunos líderes que trabajaron en las elecciones del 2023 y hasta mayo del 2024 no se les había cancelado. Ya se ha podido cancelar a todos los proveedores y personas que trabajaron en las elecciones del año pasado. Bueno, se ha cancelado. Si alguien se queda todavía pendiente, seguramente será porque no han presentado los documentos habilitantes. Pero las deudas a proveedores se ha estado cancelando, se ha pagado. En cuanto a los miembros de juntas receptoras del voto, hasta el 30 de agosto tienen para cobrar sus haberes en las ventanillas del Banco del Pacífico los ciudadanos y ciudadanas que fueron miembros de juntas de receptoras del voto en el proceso de las anticipadas, en la muerte cruzada. A partir del 1 de septiembre se estará cancelando a los miembros de juntas receptoras del voto que estuvieron en la consulta popular por un asunto operativo. Se tiene que terminar un proceso de pagar a los miembros de juntas receptoras del voto para empezar el otro proceso. Los dineros sí hay en el Banco del Pacífico, pero tenemos que cerrar hasta el 30 de agosto miembros de juntas receptoras del voto del proceso de muerte cruzada e inmediatamente empieza el pago a los miembros de juntas receptoras del voto de consulta popular. Perfecto, muchas gracias. En otro aspecto, ¿qué ocurrió? No sé si ustedes lo tienen eso con alguna notificación especial. Por ejemplo, con la candidatura del señor José Serrano, que pidió venirse a inscribir, mejor dicho, a inscribirse en el exterior, y luego desistió de su candidatura a la presidencia de la República por Centro Democrático. Bueno, las normas legales están dadas, no podemos hacer excepciones, no está en los reglamentos, no está en la ley excepciones por tal o cual persona o por tal caso. Para todos está la misma ley. Recordemos lo que pasó en el 2021, Andrés. Lamentablemente el señor Álvaro Noboa no alcanzó a inscribirse en el tiempo que se estableció y no pudo ser candidato. Ah, claro, sí recuerdo, Aquí, no aquí pudo. no hay excepciones, Andrés. El reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas es claro que las aceptaciones de los o las candidatos deben aceptar su nominación ante un delegado o delegada del Consejo Nacional Electoral. Entonces, los que realizaron en la modalidad presencial, ese momento firmaron en las diferentes convenciones ante el delegado del Consejo Electoral su aceptación. En el caso de los que hicieron vía Zoom, que es la otra modalidad, es presencial o vía Zoom o telemática, es la obligación de acercarse a las dependencias del Consejo Nacional Electoral a firmar su aceptación de forma personal, personalísima, dice
la norma. Entonces, tienen que acercarse a las dependencias dependiendo de la dignidad. Si son provinciales, en las delegaciones provinciales. Si son nacionales, acá en la matriz en Quito, a firmar su aceptación, como lo han hecho todos los candidatos y candidatas. Los que hicieron en modalidad vía telemática o vía Zoom se han acercado en los 10 días que dice la norma a firmar su aceptación de la precandidatura. Entonces, no podemos nosotros hacer una Claro, excepción, excepciones, ¿no? no hacer excepciones porque también me van a pedir de diferentes países del mundo, van a decir, mándenme a la embajada o mándenme dentro del país donde a mi casa para yo firmar. No podemos hacer excepciones, eso es todo. En cuanto a lo que es seguridad, recordemos que eso está en manos del Ejecutivo, no es competencia del Consejo Electoral. Nosotros no tenemos autos blindados, no tenemos personal capacitado para brindar seguridad. Nosotros lo que hacemos es facilitadores de que cuando piden seguridad los candidatos o candidatas, se pase inmediatamente al Ministerio del Interior para que hagan sus análisis de riesgo y vean si es necesario, incluso cuántas personas asignan a que les dé seguridad. Nosotros no es nuestra competencia, no está dentro de nuestros estatutos el tema de dar seguridad a los candidatos. No tenemos recursos, no tenemos personal para ese tema, Andrés. Claro, lo entiendo claramente. Además, las leyes son de carácter general, ¿no? No Sí, particular. O sea que eso queda entonces aclarado. Por otro lado, en lo que tiene que ver a las juntas electorales provinciales, en esta época normalmente necesitan entrar a trabajar, desde cuándo entran y normalmente también mucho personal, escrutadores, etcétera, ingresan. ¿Cuándo es eso? bueno, nosotros venimos pidiendo desde mayo a finanzas los recursos porque necesitamos el personal, pero van dando poco a poco. Incluso se está trabajando no con la cantidad adecuada de personal y se les está hasta recargando de trabajo, porque no tenemos todavía los recursos para poder, o las certificaciones presupuestarias para contratar a todo el personal que nosotros necesitamos. Entonces se nos está entregando mes a mes. Entonces el primer grupo entró en el mes de agosto. Otro grupo seguramente entrará en septiembre. Entonces, estamos con esa situación con finanzas que no podemos contratar, entonces, a toda la gente que necesitamos, sino conforme nos va asignando los recursos finanzas, se está contratando al personal para 2 meses, 3 meses, 4 meses, que siempre nos causa dificultades, pero tenemos que seguir luchando con finanzas. Claro, ahora, durante la época de elecciones, el Consejo Nacional Electoral es la máxima institución o la máxima autoridad en el país. Ustedes pudieran destituir a unos cuantos funcionarios de finanzas, no, si es que no cumplen, ¿no? Bueno, sí, Andrés, pero la situación es complicada. Bueno, Es verdad, es nosotros verdad. como Consejo Electoral no podemos destituir. Nosotros informamos al Tribunal Contencioso Electoral. Tribunal Contencioso es el que Ah, es el Tribunal podría, Contencioso. o tiene la facultad de destituir. Pero Andrés, Ok, si no hay plata en el país, nos pasaremos destituyendo ministros y sin claro. embargo no sacamos nada porque no hay los recursos. Esa es la gran Esa verdad. es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Y bien lo que usted nos precisa de que esa facultad la tiene el Tribunal Contencioso Electoral y no el Consejo Nacional Electoral. En Sí, el Andrés, caso de que fuese, ¿no? Se sí, dé, se dé. recordemos que antes que era Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral Mm. podía destituir. Ahora es el Consejo Nacional Electoral y la parte legal del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, el Consejo Nacional Electoral informa de la infracción o de la interferencia en el proceso electoral y quien toma la acción legal es el Tribunal Contencioso Electoral.
Ok. Al ingeniero José Cabrera, ¿cómo van las cosas en el área de su especialidad, que es el área de informática? Siempre los candidatos o candidatas que no están contentas con los resultados dicen que algo ha pasado, que el software, que se les quieren meter, que el hackeo, etcétera. Siempre ocurre ese tipo de quejas de, repito, quienes no se han quedado contentos con los resultados. Pregunto, para estas elecciones, ¿cómo estamos en el área de informática? Bueno, todo el equipo se encuentra trabajando, incluso como en otros procesos. Estamos ya con técnicos de los organismos internacionales apoyándonos. Este momento, desde hace un mes y medio, 2 meses, está ya trabajando un equipo de técnicos de la OEA conjuntamente con nuestros técnicos. Está técnicos de AIFES, han estado viniendo, técnicos de Uniore, etcétera. Se encuentran trabajando conjuntamente con nuestros técnicos desde hace algunos meses. Obviamente el tema de seguridades informáticas es un tema que hay que seguir trabajando a diario porque escuchamos que eh, en sistemas que aparentemente tienen todo blindado, ha habido problemas de hackeo, recién escuchábamos de Google, etcétera. Entonces, es un tema que nosotros no podemos descuidarnos, seguimos trabajando. El sistema de escrutinios no ha tenido ningún inconveniente, ni el de exposición de resultados. Es así que los organismos internacionales en sus informes han expresado esta situación de que han podido observar la transparencia en los procesos electorales. Recordemos que en las elecciones presidenciales, tanto 2021 como 2023, el país amaneció en paz, tranquilamente, de que se ha respetado su decisión del voto sin que exista ningún inconveniente, situación que observadores nacionales e internacionales lo han ratificado. Así es que todo se encuentra listo en la parte técnica. Tendremos los simulacros, como siempre, para verificar que todo se encuentre funcionando correctamente. Vamos a ir con las últimas inquietudes de nuestra compañera Romina Ceballos Avellán para el ingeniero José Cabrera, quien es consejero del CNE con una larga experiencia, no solo como consejero, sino antes fue también uno de los altos funcionarios en la función electoral en lo que tiene que ver justamente a la parte de sistemas. Entonces, Pepe realmente tiene no solo experiencia, sino el conocimiento en esta área. Una pregunta que creo que es que mucha gente se hace, sobre todo en la etapa de impugnación. ¿Cuáles pueden ser los causales justamente para que las candidaturas se caigan? Bueno, hay diferentes causales, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales que se da es que no están cumpliendo con con los pagos a menores, o sea, cosas que les afectan en temas personales, temas de que tienen sentencia ejecutoriada, adeudan pensiones alimenticias, que son funcionarios de algún organismo como función judicial, tribunal contencioso, miembros de la Corte Constitucional. Ellos, por ejemplo, no pueden ser candidatos. En fin, hay varios temas en los que las organizaciones políticas, los candidatos y la ciudadanía en general pueden sentirse afectados y que tienen derecho a impugnar. Ejemplo, también hay los miembros que sean miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional en servicio activo, y quienes al inscribir su candidatura no presentan declaración juramentada establecida en la ley. Todos esos temas pueden ser causas de una apelación o impugnación. Y otra pregunta también que creo que muchos ecuatorianos están haciendo es el tema de la licencia presidencial. Se habla, se especula que el candidato a la reelección, el presidente actual Daniel Noboa,
no hará campaña, no pedirá licencia para hacer campaña después de sus horas laborales. ¿Eso es permitido? ¿Eso podrá ser posible? Bueno, ese tema hemos de analizar ya cuando se presente, porque nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la ley. El artículo 93 dice: las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de la candidatura. También indica que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. También hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema de que en este caso de muerte cruzada no se tomará en cuenta como reelección. Vuelvo a indicar, ese tema nos pronunciaremos como pleno del Consejo Nacional Electoral. No quisiera adelantar ningún criterio por el momento hasta que se dé esa situación. Recordemos que hay muchos vacíos en el tema este de muerte cruzada. En el Código de la Democracia hay 2 artículos nada más. El uno que dice que debemos convocar en menos de 7 días y otro que debemos ejecutar el proceso electoral en menos de 90 días, un proceso que generalmente se hace en un año. Nos pusieron en menos de 90 días, primera vez que se dio esto en la democracia de nuestro país. Entonces hay algunos temas que se deben de discutir jurídicamente dentro de la institución. Pero si la Corte Constitucional dice que no se tomará como reelección, esto quiere decir que sería como la primera candidatura del presidente y debería de renunciar a su función pública en octubre, como todos los funcionarios que se van a postular por una dignidad nueva. En ese caso, se podría entender de esa forma también. No, porque no es otra dignidad. Entonces, es claro que dice que cuando sean candidatos a otra dignidad, tienen que renunciar. Si es a la Pero tampoco misma es dignidad, reelección. licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña. Por eso no quisiera pronunciarme todavía, porque es un tema que tenemos que analizar como pleno del Consejo Nacional Electoral. Perfecto. Muchísimas gracias al ingeniero José Cabrera Zurita. Hemos abundado en muchísimos temas y como siempre le vamos a pedir que a lo largo del proceso podamos tener pues un seguimiento, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de los diferentes acontecimientos y etapas que se van cumpliendo para el proceso electoral. ¿Habrá un debate a propósito, porque la ley lo manda en la primera vuelta? ¿Habrá un Sí, debate también si es que hay segunda vuelta, verdad? sí, se encuentra establecido el debate presidencial el domingo 19 de enero del 2025 en la primera vuelta, y si es que existiera segunda vuelta, que sería el domingo 13 de abril, el debate sería el domingo 23 de marzo del 2025. Así se encuentra en el calendario electoral, Andrés. Perfecto. Ok. Está establecido entonces en el calendario electoral. El debate también hay vicepresidencial, ¿o no? No, No. no, son Ok, solo eso no es los establecido. presidenciales nada más. Así Solo es. presidenciales. Muy bien. Nos vamos a ir a la pausa. Pepe, que tenga muy buenos días. Y pues gracias por el tiempo y sobre todo las explicaciones para todos los que somos votantes en el país, que estamos listos para esta nueva contienda electoral, sobre todo para el sufragio. Así es que, pues siempre bienvenido aquí en Atalaya. Gracias, Romina, Andrés, muy amables y siempre a la orden. Que tengan un buen día. Un abrazo, Andrés. Igualmente, nos vamos a ir a la pausa comercial.